Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, hoy domingo 10 de agosto del 2025, siendo las 9 de la noche. Bienvenidos sean, me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy el asesor dentro del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, hoy domingo 10 de agosto del 2025. Vamos a dar unos segunditos en lo que se terminan de incorporar los demás compañeros. Bueno, pues buenas noches de nueva cuenta. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Hoy, domingo 10 de agosto del 2025, siendo las 9 de la noche con 2 minutos. Me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de La Salle, Bajío. Tengo una maestría en Derecho Civil, tengo otra maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Eh, He colaborado en la iniciativa privada como asesor de 3 rectores en la Universidad La Salle Bajío. He fungido también como abogado general de esta casa de estudios, también como subdirector de campus y coordinador académico. Tengo 25 años como asesor, como académico en nivel licenciatura y posgrado para la Universidad La Salle, para la Universidad de Salamanca, la Universidad La Salle Cancún, el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, la Universidad de Guanajuato y desde luego la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG. En el sector público me he desempeñado como asesor jurídico en 3 gubernaturas. He sido también como secretario técnico del gobernador. eh, Desempeñó también el cargo de magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, así también magistrado propietario de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que es una labor que pues me ayuda a estarles explicando este tema del derecho procesal administrativo y fiscal. Por la postura que fui magistrado, actualmente soy magistrado en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues voy a explicarles un poco de qué trata este derecho procesal administrativo y fiscal, este módulo. Este módulo lo que pretende, entre otras cosas, el objetivo es conocer lo que es los alcances del procedimiento administrativo y fiscal. Pero para conocer los alcances del procedimiento administrativo y fiscal, hay que conocer aquellos elementos que son los detonantes de ese procedimiento administrativo y fiscal, que son los actos de autoridad, aquellos que emanan de la autoridad formalmente constituida, que puede ser federal, autoridad estatal o autoridad municipal. En la unidad 1 se aborda propiamente lo que es el derecho procesal administrativo y fiscal y la justicia administrativa en México a partir del estudio de lo que es el concepto, la naturaleza jurídica y las fuentes del derecho procesal administrativo y fiscal. Para la unidad 2 vamos a encontrar lo que se refiere al proceso administrativo, el estudio de lo que se refiere a las partes, el estudio de lo que se refiere a la demanda, lo que son las pruebas y lo que se refiere a la sentencia, los alcances de esta. Y la unidad 3 se refiere a los procesos especiales, que se refiere a los procesos directamente especiales, lo que son los recursos, lo que es la revisión, lo que es la reclamación. Directamente en este tema, vamos a encontrar en esta primera unidad
un reto, el reto 1. Este reto 1 es sobre las nociones del derecho procesal administrativo. Para poder contestar este reto 1, que es las nociones del derecho procesal administrativo, habría que haber estudiado, abordado lo que es la lección 1 y la lección 2. La lección 1 se refiere al derecho procesal administrativo y la lección 2 se refiere a proceso, procedimiento y los principios. Eso te da 15 puntos respecto de los 100 puntos que se requieren pues para acreditar este derecho procesal administrativo y fiscal, este módulo. Es un cuestionario que tienen que estarlo revisando y bueno, pues espero que lo puedan estar realizando, contestando con la mejor calificación, pues desde el primer intento que se logra. Viene la unidad 2, donde es un reto 2, que es una entrega de archivo, que es el proceso judicial. Ahorita les explico sobre el reto 2. Para poder abordar lo que es el reto 2, se tuvo que haber leído y estudiado lo referente a la lección 3, que se refiere a las partes en el proceso, la lección 4, que se refiere a la demanda, la lección 5, que se refiere a la prueba, y la lección 6, que se refiere a la sentencia. En este reto 2, se le indica que tienen que elegir 2 de 5 sentencias que se presentan de acuerdo pues con la materia que resulte de su interés, que puede ser en materia de la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, la ley de comercio exterior, la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley del impuesto sobre la renta, el ISR, y la ley del impuesto al valor agregado, así como la ley del seguro social. Una vez que se hayan identificado o que hayas elegido 2 de estas 5 sentencias, tienes que analizarlas, leerlas y responder para que identifiques y determines, enuncies cuáles son las partes que intervienen en el proceso. ¿Cuáles son las partes? Primero que hayas leído la sentencia y debes de identificar y enunciar las partes que intervinieron en ese proceso, de los temas que ya les dije previamente. ¿Cuál es el objeto de la sentencia? ¿Cuál es la petición que argumentó la parte actora? ¿Cuál es el resolutivo en donde el magistrado fue congruente y exhaustivo, hizo el análisis, no dejó de atender cada una de las peticiones planteadas por la parte actora y entonces se pronunció al respecto? Entonces, ¿cuál es el objeto de la sentencia? También debes de identificar y explicar las pruebas que se ofrecieron. Aquí en lo que se refiere a las pruebas que se ofrecieron, bueno, pues tienes que identificar cuáles son los medios probatorios. ¿Cuál es el objeto del medio probatorio? El medio probatorio no es otra cosa, sino buscar determinar a partir del desarrollo de estos que tú tienes la razón respecto de tu petitoria. Es decir, si estás determinando, por ejemplo, yo recuerdo, hubo un caso en donde una persona tenía un predio y entonces decía que parte de su predio había sido ocupado para construir una vialidad. Entonces dije, bueno, pues de acuerdo, es lo que está manifestando. Le recuerdo que cuando vaya a presentar su demanda, pues tiene que acompañarla de las pruebas idóneas para determinar que hubo una ocupación respecto de ese predio. Y lo canalicé a la Defensoría Pública de Oficio. En la Defensoría Pública de Oficio determinaron que la prueba idónea para determinar, por ejemplo, que había una ocupación irregular por parte del Estado respecto de su predio, que le habían invadido una fracción de su predio, pues era la prueba pericial. Un perito, ¿sí? Tendría que determinar, haciendo el estudio, el análisis de la documental pública, de la escritura pública, de los croquis, de los mapas, donde se establecía cuáles eran los puntos de medición, apersonarse en el lugar y ver efectivamente la coincidencia o discrepancia del polígono que estaba amparado en la escritura pública y la fracción que estaba siendo ocupada. Y entonces ahí se determinó que esa era la prueba idónea. Algunos otros, por ejemplo, que es la prueba pericial, algunos otros, por ejemplo, hubieran propuesto, por ejemplo, la prueba inspeccional. La prueba inspeccional, por ejemplo, es que personal del juzgado, personal del tribunal, se apersonara en el lugar y se diera cuenta que efectivamente estaba siendo ocupado. Pero el personal no es perito
para determinar la medición, para determinar la congruencia o discrepancia de lo que está marcado en la escritura pública con lo que está directamente ahí realizando el estudio topográfico, la medición para ver si hay una ocupación o no. O por ejemplo, vamos a ofrecer el testimonio de mi vecina para que vea que efectivamente se metió en mi terreno. Pues tampoco la prueba testimonial sería una prueba idónea, ¿sí? Este, entonces, una documental privada. Ah, es que salió en el periódico donde dice, ocupan este predio de un vecino para la calle. Tampoco ese es el mero idóneo. El mero idóneo probatorio sería, por ejemplo, la prueba pericial, en donde un perito, un especialista en el tema, en este caso, para determinar la medición, la congruencia o no, respecto de lo establecido en la escritura pública, respecto de la realidad. Si efectivamente de esos 300 metros cuadrados, si hubo una afectación, y a lo mejor hubo una reducción de esos 300 metros cuadrados a 220. Por lo tanto, hay 80 metros cuadrados que están siendo ocupados por los cuales se tienen que reincorporar al predio original o, en su caso, hacer el pago de la indemnización. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí, una vez que hayas identificado y explicado en esas sentencias, pues tienes que mencionar cuáles fueron los medios probatorios, las pruebas que se ofrecieron. Y también tienes que identificar y explicar en este reto 2 la resolución, a cuál de las partes se le dio la razón y por qué. Recuerden que en este caso, por ejemplo, el elemento o el factor detonante es un acto de autoridad. El acto de autoridad es el que emana de una autoridad, es decir, de un funcionario, de un servidor público que llegó a ocupar un cargo público y que en el ejercicio del cargo público esté tomando una determinación o una omisión que pueda afectar tus derechos y que pueda alterar incluso tus obligaciones. Entonces, tú estarías, por ejemplo, en un juicio de nulidad determinando la nulidad o solicitando, mejor dicho, solicitando que se quede sin efectos, que se anule ese acto de autoridad, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, un acto de autoridad, yo iba circulando, por ejemplo, en mi vehículo y resulta que un elemento de la policía vial me dijo que me orillara y me dijo que iba a exceso de velocidad. Y en esa vialidad, el límite máximo de velocidad era 60 kilómetros por hora. Y él determinó, pues, que yo iba a 100 kilómetros por hora. Yo me percaté que no tenía ningún instrumento de medición y desconozco cómo se haya percatado de que yo iba a 100 kilómetros y no a 60, como lo marcaba el límite. Y entonces ese acto de autoridad no está blindado, no está protegido por esa fundamentación y motivación. Por ejemplo, no está determinado cómo lo que dice la norma se encuadró, o lo que yo hice se encuadró con lo que dice la norma. Por ejemplo, comete la falta administrativa de ir a exceso de velocidad aquel que rebasa el límite permitido en su circulación al ir a bordo de un vehículo. ¿Cómo se dio cuenta la autoridad de que yo hice ese rebase o ese exceso al límite de velocidad y por lo tanto incurrí en ese acto precisamente que es sancionable con una multa, con una infracción? Y tiene que estarlo argumentando, tiene que estar diciendo con fundamento en tal artículo, me percato a través de ese instrumento de medición que donde apunté estaba en tal lugar y tiene que ir armando todos los elementos para determinar que efectivamente yo incurrí, por ejemplo, en esa situación. Ahorita de manera un poco atropellada, ustedes disculpen, pero bueno, la resolución a lo que voy, en esas sentencias tienes que identificar y explicar la resolución. ¿Por qué? Porque puede confirmar el acto de autoridad, puede modificar el acto de autoridad o puede revocar el acto de autoridad. Puede confirmar, modificar o revocar el acto de autoridad emitido al cual tú estás solicitando a la autoridad judicial que se pronuncie para ver si lo convalida, si lo modifica o si lo revoca, precisamente cuál es el sentido. Entonces,
tienes que hacer el análisis de dos de estas sentencias, identificar las partes, cuál es el objeto, cuáles son las pruebas que se emitieron y cuál es la resolución, ¿sí? Tienes que además pues poner tus datos generales, el nombre de la universidad, del módulo, del reto, tu nombre, la matrícula, la fecha de elaboración y también en la segunda hoja colocar el nombre del reto y las sentencias que seleccionaste, así el desarrollo que realizaste y ve que incluir una reflexión final. ¿Cómo que una reflexión final? Pues elaborar una reflexión en donde exponga las ideas que sintetizan tu postura y aportaciones personales de los aprendizajes que te deja esa actividad. Debes incluir al menos dos de las referencias de donde tomaste la información, las sentencias, para revisar tu desarrollo. Guardar ese archivo y pues mandármelo. Tienes que checar sobre todo la rúbrica, cuáles son los criterios. Y ese es en el reto 2, que se refiere al proceso judicial. Identificar dos sentencias, analizarlas, las que tú quieras, cuáles son las partes, cuál es el objeto, cuáles son las pruebas, cuál es la resolución y también emitir una reflexión final. Creo que queda suficientemente claro, sencillo, salvo que tengas alguna duda, pues que me contactes para esclarecerla. Entonces, eso es dentro de la unidad 2. Dentro de la propia unidad 2 está el reto 3, que es también una entrega de un archivo, que es el reto 3, que es incidentes en el proceso administrativo. Así como en el anterior reto 2 que te daba 20 puntos, este reto 3 también te da 20 puntos. Recordemos, recapitulemos. Reto 1 te da 15 puntos, es el cuestionario. Reto 2, que es el del análisis de las sentencias, te da 20 puntos. Y el reto 3, que es incidencia en el proceso administrativo, te da otros 20 puntos y es la entrega de un archivo. En este tema, es importante, bueno, pues que participes en el foro. Ya subí las instrucciones de participación en el foro para este reto 3. Conoce los lineamientos de participación en el foro, revisa la bienvenida que puse ahí, las instrucciones que coloqué en la primera participación del foro, que se encuentran debajo, pues, inmediatamente ahí en el foro. Debes de presentarte con tus compañeros, con tu nombre, tu edad y algunas características que quieres compartir con tus compañeros, que bueno, pues yo quise estudiar esta licenciatura en Derecho porque pues ya colaboro en un despacho jurídico, porque pues siempre he tenido el anhelo de estar conociendo cuáles son los ordenamientos normativos y estar precisamente replicándolos dentro de mi comunidad, o quiero que mi familia tenga la oportunidad de unas mejores condiciones de vida, aquello lo que tú consideres y que quieres compartir. Es importante que en este reto 3, en este foro, compartas un caso hipotético en donde se plantea una cuestión incidental dentro de un proceso administrativo, una cuestión incidental. Para que conozcas primero qué es una cuestión, pues un incidente, debiste de haber leído la lección 7, que son los incidentes. Una resolución que pone fin a un asunto y de fondo es una sentencia. La sentencia es el documento que, habiendo analizado la demanda, la contestación de la demanda, el analizar las pruebas, el haber analizado las audiencias hasta llegar a la audiencia final, lo que es la fase de la instrucción hasta la conclusión, se dicta una sentencia y pone fin. Pero puede haber algunas cosas intermedias que pues puedes estarte inconformando. Por ejemplo, un incidente donde se está demandando, por ejemplo, la nulidad de la notificación. Entonces quieres que se ponga, que se pronuncie la autoridad jurisdiccional respecto a algún asunto antes de que se dicte sentencia en firme. Entonces, una resolución incidental es una resolución interlocutoria. Tú dirás, ay, pues me dejó igual. Interlocutoria es que no es definitiva. Te va a resolver un tema dentro del proceso administrativo, pero por ejemplo sobre la personalidad, sobre una notificación, sobre un aspecto que consideras que no se te permitió, por ejemplo, hacer un desahogo, en tema probatorio. Claro, hay algunos temas que daría lugar, por ejemplo, a unos recursos, pero un incidente precisamente es eso, con base a lo que tú estés estudiando en la lección 7,
presentar un caso hipotético, es decir, algo creado, algo inventado desde tu punto de vista, y entonces ahí lo planteas, compartes un caso hipotético. Y entonces en ese caso hipotético, pues también tus compañeros van a presentar su propio caso hipotético y tienes que hacer una retroalimentación, al menos a un compañero, ¿sí? Y tienes que hacer pues esas capturas. Ya en el documento que tienes que enviar dentro del reto 3, tienes que enviarlo en formato Word, integrar tus datos, nombre de la universidad, el módulo, el reto, tu nombre, la matrícula, la fecha de la elaboración y redactar un ensayo en el que abordes la improcedencia y el sobreseimiento respecto de los incidentes en materia administrativa. Entonces, ¿qué es un ensayo? Es una descriptiva con un rigor metodológico académico sobre lo que es la improcedencia y procedencia de los incidentes y lo que es el sobreseimiento. ¿Sí? El sobreseimiento puede ser una terminación anticipada y que digan, pues no tenía razón y se te sobresee. Ni siquiera me voy a pronunciar al respecto porque ni siquiera era procedente este incidente. Entonces, todo eso lo vas a encontrar porque leíste la lección 7 respecto de los incidentes. Y entonces vas a redactar un ensayo y me lo vas a mandar, pero además de ese ensayo tienes que anexar las evidencias de tu participación en el foro, donde se integra una impresión, una captura de pantalla de tus aportaciones en el foro. En este reto 3, entonces, me redactas un ensayo, pero en este no se te olvide que se incluyan tus referencias y tus fuentes bibliográficas o de consulta con el formato APA, en donde se aborde la improcedencia y el sobrecimiento de los incidentes en materia administrativa. Eso es lo referente al reto 3. De todos modos, cualquier duda que tengas, no dudes en acudir en consulta con un servidor y con gusto te esclarezco, te clarifico cualquier duda y te emito un comentario con todo gusto. Hay otro aspecto que es, además, ya en la unidad 3 es el reto 4. En el reto 4 es también la entrega de un archivo. El reto 4 se llama los procesos especiales en materia administrativa. Te da otros 20 puntos. Para poder entregar este reto 4 que se refiere a los procesos especiales en materia administrativa, tuviste que haber analizado lo que es la lección 8 que se refiere a los procesos especiales. Este reto 4 que se refiere a los procesos especiales es importante, bueno, pues que logres identificar cuáles son los procesos especiales en materia administrativa, distinguir los requisitos para sustanciarlos, es decir, para llevarlos a cabo, para que puedas entablar una demanda y que es los elementos que se tienen que incluir de acuerdo con el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para que puedan realizarse como tal. Con este reto podrás dar respuesta precisamente a estas interrogantes y lograrás potencializar tus habilidades para desahogar un proceso especial en materia administrativa. Es importante pues que hayas revisado esta lección sobre los procesos especiales. ¿En qué consiste este reto 4? Debes de seleccionar uno de los siguientes 4 tipos de juicios, ya sea el juicio de lesividad, el juicio en línea, el juicio de resolución exclusiva de fondo o bien el juicio en la vía sumaria. El juicio de lesividad, por ejemplo, este es de los pocos casos en donde la propia autoridad administrativa interpone un juicio, el juicio de lesividad. Puede ser que la propia autoridad haya emitido un acto de autoridad, pero el seguir sosteniendo este acto de autoridad implicaría, entre otras cosas, que generara un perjuicio o un menoscabo para la propia administración pública. En este tenor, en este orden de ideas, el juicio de nulidad lo interpone la propia autoridad administrativa y tiene que acreditar que ya no es conveniente seguir sosteniendo este acto de autoridad que en su momento le generó un derecho al particular. ¿Sí? Por ejemplo, yo te di una licencia de uso de suelo para una explotación de una cantina, por ejemplo, por decir una. Pero resulta que ya no es conveniente que sigas explotando ese derecho de uso de suelo de esa licencia, porque, bueno, pues la autoridad tiene que demostrar cuál es la afectación que le está generando e interponerse a juicio de lesividad para que se te revoque los derechos que te confirió ese acto de autoridad, por ejemplo. O una concesión, te di una concesión, por ejemplo, para una explotación de un servicio público a través de una, pues sí, a través de una concesión propiamente,
y ya no es conveniente que tú la sigas explotando. Interpongo el juicio de lesividad para que se revoque. Y se tiene que hacer un análisis, por ejemplo, del contrato administrativo, juicio de lesividad, juicio en línea, que incluso puede ser de manera ordinaria o puede ser en la vía sumaria. Juicio en línea, pero lo que tiene como trascendente es que es por medios digitales y cuáles son las características de este. El juicio de resolución exclusiva de fondo, en donde tienes que irte directamente, no por un tema de forma, sino por un tema de fondo. No tanto de que sea una cuestión de que pues le faltó al servidor público pronunciarse sobre algún tema o alguna cuestión pues incidental, sino que tiene que ser algo de fondo. El juicio en la vía sumaria que también te acorta, por ejemplo, los tiempos, tanto para la interposición de la demanda como para estarse pronunciando al respecto y emitir una sentencia en su caso. Pues tienes que seleccionar uno de estos juicios, ya sea el de lesividad, ya sea el de en línea, ya sea de resolución exclusiva de fondo o ya sea en la vía sumaria. Y una vez que hayas seleccionado este juicio, pues debes de generar una infografía, que es como una descriptiva, una explicación de ese juicio. Puedes utilizar Geniali, Canva, etcétera, en donde integres lo siguiente. ¿Qué es ese juicio? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la ley? ¿Cuáles son los códigos? ¿Cuál es el ordenamiento donde se regula ese juicio? El fundamento jurídico. Una breve explicación de su procedimiento. ¿De qué trata el juicio de lesividad, el juicio en línea, de resolución exclusiva de fondo, en la vía sumaria, etcétera? Y desarrollar un ejemplo de su aplicación. Entonces, tienes que hacer una infografía donde vayas explicando qué es ese juicio, cuál es el fundamento jurídico, una breve explicación del procedimiento y desarrollar un ejemplo de su aplicación. Es básicamente eso, entre otras cosas, tienes que mandarlo, esa infografía, y tienes que elaborar un documento en formato Word que contenga pues lo siguiente, que son los datos de identificación. En la primera hoja pues una portada que contenga tus datos, el nombre de la universidad, el del módulo, el nombre del reto, tu nombre, matrícula y la fecha de la elaboración. Tiene ciertas características que es importante que las sigas, el tipo de letra que es en letra Arial, el tamaño que es en 16, color azul, bueno, a tu elección, y en negrita el interlineado 1.15. La infografía en la segunda hoja inserta, pues, la infografía, incluyendo el enlace donde yo pueda estar revisándolo en línea, según con el programa que usaste. En caso de que el programa, no te permita, pues, exportarlo como imagen, pues, haz una captura de pantalla y me lo pones en el Word. Esta es mi infografía. Finalmente, pues, también es importante que coloques las citas o referencias de las fuentes que utilizaste para realizar el reto. Es importante que utilices el formato APA para poder cumplir con este reto, y este es el reto 4 que se refiere precisamente a los procesos especiales, que te da también un 20%, un 20 puntos. Ese es en el reto 4, que debiste haber leído la lección 8, que son los procesos especiales. Y vamos llegando hacia la conclusión, que se refiere al reto 5, que es también la entrega de un archivo que se refiere al reto 5, los recursos, en donde tuviste que haber leído lo que es la lección 9, la lección 10 y la lección 11. La lección 9 se refiere, al recurso de revisión, la lección 10 se refiere al recurso de reclamación y queja, y la lección 11 se refiere al juicio de amparo administrativo. Te da otro 20%. En reto 5, que tuviste que haber leído estas lecciones, la 9, la 10 y la 11, perdón, que es el recurso de revisión, de reclamación y queja y el juicio de amparo administrativo. Es importante, bueno, pues que conozcas estos diferentes recursos que se pueden interponer en los procesos administrativos y fiscales, así como pues los supuestos de procedencia y trámite de cada recurso. Es importante que se vaya desarrollando esta habilidad para que puedas identificar cuál es el recurso o qué es lo que procede. Puede ser que puedas interponer un recurso, pero que también puedas acudir a la vía de amparo. Puede ser, de acuerdo por estrategia, de acuerdo con tu lógica, de acuerdo con tu planeación o proyección como buen jurista, que determines, me es conveniente agotar este recurso o bien,
No lo voy a hacer para que no se tenga ese precedente y me voy a la vía de amparo por esta razón, pero implica pues realizar ese análisis, ese estudio de la conveniencia. Es importante de nuestras instrucciones que analices 4 casos hipotéticos que se describen en el reto precisamente y que identifican qué recursos corresponde a cada uno. Por ejemplo, te voy a leer el caso hipotético 1 de manera ejemplificativa. Dice, un ciudadano promovió un juicio administrativo impugnando la boleta de infracción de tránsito con número de folio 9557632, que contiene una multa equivalente a 250 unidades de medida y actualización, que conocen como UMAS, por 21,122.50, impuesta por el oficial de la estación del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, de la Coordinación Estatal en Jalisco, de la Policía Federal, multa liquidada por el promovente, y en la demanda solicita la devolución del pago indebido. A la demanda recayó el número de expediente 3521-19-07-03-8, sustanciado en la tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitiendo sentencia el 15 de enero del 2019, en la cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y se condenó a la autoridad demandada a efectuar la devolución de la cantidad correspondiente o, en su caso, realizar las gestiones correspondientes para que se llevara a cabo la aludida devolución, concediéndole para tales efectos el plazo de 1 mes. A pesar de haber transcurrido en exceso el plazo otorgado, más de 1 mes, a la autoridad demandada, esta no ha dado cumplimiento a la sentencia aludida. Ante la omisión del cumplimiento a la sentencia de nulidad, ¿qué recurso procede? Y entonces, como tú ya estudiaste el recurso de revisión, recurso de reclamación y queja, juicio de amparo administrativo, pues tienes que determinar, e incluso puede ser también hasta un incidente de incumplimiento de sentencia, no sé, tienes que hacer el análisis y determinar qué es lo que procede. Y lo mismo para este caso hipotético 1, caso hipotético 2, el 3 y el 4. Y una vez que hayas analizado cada uno de estos casos, tienes que argumentar y fundamentar tu respuesta. Tienes que fundamentar con base en qué ley, en qué código, en qué norma se establece cuál es ese recurso que resulta procedente y cuál es el argumento para decir efectivamente esto es lo más conveniente. En un documento de Word que contenga por los siguientes datos, tus datos de identificación, en una primera hoja una portadilla con tus datos del nombre de la universidad, el nombre del módulo, el nombre del reto, tu nombre, matrícula y fecha de elaboración. En letra Arial 16, interlínea 1.15, el color de tu preferencia. El formato del texto de respuesta a los cuestionamientos es letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.15, color automático. Tienes que elaborar la respuesta a los 4 casos hipotéticos, integrar el desarrollo que realizaste pues para cada caso. Pero además de esto, de estas respuestas para el caso hipotético 1, caso hipotético 2, caso hipotético 3 y caso hipotético 4, aparte, tienes que realizar un video. Pero en este video no vas a hacer un análisis o respuesta de los 4 casos, no vas a hacer un análisis de los 4 casos en el video. ¿Qué es lo que va a incluir el video? Vas a desarrollar una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal, administrativo y fiscal. Entonces, tienes que incluir el vínculo y una impresión de una captura de pantalla, por ejemplo, de que tu video, y tienes que también ponerlo público para que yo lo pueda consultar, para que yo lo pueda ver, pero en este video no tienes que hacer el desglose de los 4 casos hipotéticos, tienes que hacer una conclusión en este video acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal. Antes de grabar, pues realiza un guión que te permita sintetizar esta información acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal, administrativo y fiscal. Y bueno, pues súbelo a YouTube y puedes apoyarte pues de algunos recursos visuales para la exposición de la conclusión o realizar precisamente esta disertación. Debes de, además de, una vez que hayas aportado el desglose, la fundamentación y motivación de cada uno de los casos hipotéticos, incluir la liga del video y una impresión o captura de pantalla que evidenció que el video funciona. ¿Hubo algún compañero en algún otro
módulo que tuve la oportunidad de estar asesorando, que sí puso la captura del video, pero resulta que el video era privado y no me dejó verlo. Y como ese me lo mandó el último día de entrega, pues ya no hubo oportunidad. Lamentablemente, bueno, pues sí se ve como que lo realizó, o al menos eso es lo que aparecía en la captura de pantalla, pero ya no hubo oportunidad de que me estuviera compartiendo pues de manera pública. Entonces, verifica que sea pública, que yo lo pueda ver, el video, voy a tener la oportunidad de verte explicando, fundamentando, argumentando acerca de la importancia de los recursos en derecho procesal administrativo y fiscal. No es la respuesta de los 4 casos hipotéticos. Eso lo vas a hacer por escrito y al final de ese análisis fundamento y motivado de los 4 casos hipotéticos, vas a incluir la liga del video y una captura de pantalla del que el video funciona. Es lo que se te estaría pidiendo. Espero que haya pues quedado claro. Para poder realizar reto 5, pues tuviste que haber checado la lección 9, la lección 10 y la lección 11, y es otro 20%. Y una vez que lo hayas finalizado, pues hay que estar también realizando un estudio acerca de perdón, un estudio no, realiza una autoevaluación que es un 5%. Así tenemos el reto 1, que es un cuestionario, que es un 15, el reto 2, que es el proceso judicial, que lo envías, es un 20, el reto 3, que es la entrega de un archivo, que es incidencia en el proceso administrativo, que es otro 20, el reto 4, que también es una entrega de un archivo, que es un proceso especial en materia administrativa, que es otro 20, el reto 5, que también es la entrega de un archivo, que son los recursos, que es este que te acabo de referir, de mencionar, que es otro 20, más la autoevaluación que es un 5, y tienes el total de un 100%, que es el 10 que vas a sacar en este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Es importante pues que tengas ese entrega, ese compromiso, esa dedicación. Sé que conforme va avanzando esta licenciatura en estos módulos, pues pueden resultar un poco más complicados. Me ofrezco pues para ofrecerte este acompañamiento como tu asesor que soy, para estarte asesorando o estarte explicando, pero sí la experiencia me ha dicho que en de módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal a veces sí se les complica. No tiene por qué complicarse, es muy sencillo, es un tema muy bonito, a mí me gusta, a mí me encanta, bueno, pues soy especialista pues en Derecho Procesal Administrativo y fiscal, como te digo, como magistrado administrativo que fui en el Tribunal de lo Contencioso y en el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces son temas muy interesantes que no es otra cosa sino identificar los actos de autoridad y ver precisamente la viabilidad de que se sostengan o no. Te repito, en el derecho mexicano, un acto de autoridad se refiere a cualquier manifestación de la voluntad realizada por un órgano del Estado, que puede ser federal, que puede ser estatal o que puede ser municipal. Puede ser una dependencia, puede ser un funcionario o una entidad gubernamental el que generó ese acto de autoridad. Y ese acto de autoridad, pues está imponiendo una obligación, puede estarte también restringiendo un derecho o puede afectar una esfera jurídica de una persona, tu esfera jurídica, ya sea como persona física o puede ser como una persona moral. Esos actos deben provenir precisamente de una autoridad con facultades legales para emitirlos. Y puede ser de carácter legislativo el acto de autoridad, puede ser de carácter administrativo o puede ser de carácter o de naturaleza jurisdiccional, porque son autoridades formalmente constituidas. Ya en la sesión que viene, la sesión próxima, pues les estaré explicando acerca de los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, la división de poderes que existen a nivel federal, ejecutivo, legislativo y judicial, la división de poderes que existen a nivel estatal, que es precisamente el ejecutivo, el legislativo y judicial, y a nivel municipal no hay división de poderes, es un solo poder que es el ayuntamiento, ¿sí? En los municipios. En el caso de la Ciudad de México, pues es un caso especial. El caso especial, por ejemplo, actualmente pues están las alcaldías, a diferencia, por ejemplo, de los ayuntamientos, que es un órgano colegiado deliberante, pues se tienen las alcaldías directamente pues en la Ciudad de México, que es algo
en lugar de ser colegiado, pues es unipersonal. Pero hacia allá va la migración para convertirse pues en el estado 32, lo que es la Ciudad de México. Y bueno, espero si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues que me la hagan saber a través del módulo, a través de mensajero. Estoy a la orden. Espero que este sea un módulo provechoso. Este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal es un módulo muy bonito, muy interesante, y de gran utilidad. Es importante pues que se den la oportunidad de adentrarse en el derecho procesal administrativo y fiscal. Le van a encontrar ese gusto, van a ver que sí. El conocer la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano y para que sepan cuál es o qué es lo que puede y lo que no puede la autoridad. Y en base a eso, puedes determinar qué es lo que se puede o no realizar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo me reitero a sus órdenes. Hoy domingo 10 de agosto del 2025, en esta primera sesión síncrona del Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Me reitero a sus órdenes. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy su asesor. De antemano, muchas gracias. Que tengan un bonito, un feliz día domingo. Muchas gracias. Estoy a la orden. Bonita noche.